Claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quiero profundizar esto porque, obvio, lo están celebrando a capa y espada el grupo conservador, porque justo lo que estuvimos platicando, ustedes están viendo al ministro que había filtrado el que presenta el proyecto para que se declare la invalidez del plan B del Instituto Nacional Electoral por la manera en la que fue aprobado. Y aquí lo voy a intentar decir de la manera más simple porque son como muchos términos jurídicos que me quiero erradicar de ellos y no sé cómo hacerlo, así que síganme en esto. La Suprema Corte, tal y como se filtró el proyecto, vota, 8 ministros votan por que se invalide el plan B, al menos la primera parte del plan B, por la manera en la que fue aprobado. ¿Cuál fue la manera en la que se aprobó? Fast track. De esa misma manera salieron los últimos 20 dictámenes que se aprobaron de forma muy polémica en lo que ya están llamando el Viernes Negro del Senado, cuando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado aprueban por mayoría simple los 20 dictámenes, entre los que estaba la ley minera, entre los que está, por ejemplo, la reforma de que los jóvenes de 18 años puedan convertirse en diputados federales y a los 25 en secretarios de Estado, o sea, reformas como la desaparición del INSABI, o sea, ese tipo de reformas están en la misma circunstancia, fueron aprobadas en fast track. Y entonces, hoy, lo que hacen los ministros es decir que esa dinámica, la manera en la que lo aprobaron, no es el proceso jurídico que deberían de haber seguido los diputados y por ende estaba mal. Pero aquí empiezan a darse cuestiones muy curiosas. En el reglamento de la Cámara de Diputados, porque esto es particularmente para los diputados, en el reglamento de la Cámara de Diputados, también para los senadores, es legal el fast track. O sea, al fast track legalmente se le viene conociendo como la dispensa de trámites. ¿Cómo se puede dar o cuál es el marco legal para un fast track? Pues justamente cuando ya están por terminar los periodos legislativos, cuando ya se van a ir a un receso, viene la permanente, entonces justo lo que quieren hacer es sacar todo lo que tienen pendiente para no mandarlo a un siguiente periodo. Y lo que hacen es irse a fast track. En fast track se han aprobado muchísimas cosas. En la administración de Peña Nieto, en fast track se aprobó lo que terminó siendo el gasolinazo, ¿no? Lo que derivó el gasolinazo del 2017, que fue la desaparición o la modificación de la extinción del IEPS, ¿no? Eso es lo que dio el gasolinazo para 2017. En fast track también se aprobó la ley de seguridad interior en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y la Suprema Corte en ese entonces, ni de broma, cuestionó el procedimiento. ¿Por qué? Porque el fast track es legal en la Cámara de Diputados. Es legal. Y ojo aquí, para que no se me hagan ilusiones, no están discutiendo la reforma como tal, lo que se modifica, ¿eh? No están declarándole la invalidez al plan B porque es ilegal la modificación que hicieron, porque resultara inconstitucional. No. No llegaron ni siquiera a analizarlo, no se metieron al tema. Se quedaron solo en el fondo del asunto, en la forma del asunto, no se fueron al fondo, se quedaron encimita. Entonces, lo que hacen es decir, como lo hicieron en fast track y no le dieron el proceso legal que debe de cursar una reforma en una cámara, está mal. Eso es exactamente lo que pasó. Justo eso es lo que pasó. Entonces, resulta interesante porque lo que hace la Suprema Corte tampoco es ilegal. O sea, lo que hizo la Cámara de aprobarlas en fast track no es ilegal. Y lo que hace la Suprema Corte de declararla inválida por la forma en la que hicieron en la Cámara tampoco es ilegal. O sea, lo pueden hacer porque la Suprema Corte tiene esas facultades. Lo puede hacer perfectamente. Quizás pudiéramos llegar a pensar que entonces el error del por qué antes se aprobaban en fast track y ahora no, es porque pues antes no tenías un grupo de personas tan influyentes en la oposición, o sea, influyentes con su relación con la Suprema Corte, por ejemplo, como para presentar una solicitud de inconstitucionalidad que pudiera ser atraída en la Suprema Corte y entonces que se pudiera tocar el tema. Quiero pensar
quiero pensar que no lo creo, que si se hubieran dado estas circunstancias y hubiera llegado a la Suprema Corte, entonces la Suprema Corte hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero no tiene sentido. La Suprema Corte declara la invalidez de un procedimiento que es legal en la Cámara de Diputados. O sea, es legal, está en las reglas, la dispensa de trámites se puede hacer, o sea, lo que se conoce como fast track, siempre y cuando ya estemos pegándole al cierre del periodo y necesita sacar los temas. Ahí está, se ha hecho durante muchos años, hay ejemplos de muchas iniciativas. La ley Chayote, de la que me quejo tanto en tiempos de Peña, se aprobó en fast track. ¿Y dónde entra el albazo? Se aprobó en fast track y ahí nadie dijo nada. Nadie se quejó. Pero ahora sí es motivo de queja. Ahora sí se declara la invalidez. Fíjense que esa es justo la crítica que tenemos hacia la Suprema Corte, hacia el Instituto, hacia el INAI, que en situaciones similares en el pasado se comportaban de una manera y en el presente se comportan de otra. Esa es la crítica. Si hubiéramos visto que el INE se hubiera comportado como Lorenzo y Ciro Murayama cuando otras eran las administraciones, cuando otros eran los partidos en el poder, quizás no nos hubiéramos quejado porque ya estaríamos acostumbrados a que así sea, pero no lo hicieron. Si en el INAI se hubieran comportado de la manera en la que están comportando en este momento, en el pasado, cuando tenían enfrente casos como la Casa Blanca a la que le dieron carpetazo, o casos como el de Odebrecht, al que decidieron, al menos uno en algún momento decidieron que tenían que seguir reservando los documentos por 5 años, quizás uno diría, bueno, pero ¿me explico lo que voy? En la Suprema Corte es justo el ejemplo. La Suprema Corte hoy es la herramienta que tiene la oposición, esa es la herramienta que tiene la oposición para frenar reformas y movimientos que se están haciendo en la Cámara. Ni siquiera son sus números, porque pensaron que quitándole a la coalición, de Morena, la posibilidad de tener los votos suficientes para hacer reformas constitucionales, ya la iban a frenar y iban a lograr una parálisis legislativa. Pero se dieron cuenta que para el presidente y el equipo jurídico del presidente siempre hay una segunda opción. Creo que se tendrían que haber dado cuenta de eso desde el principio. Estás viendo que es una persona que perseveró hasta que llegó a ser presidente, que te hace pensar que a la primera va a decir, bueno, no pudimos sacar una reforma constitucional, ni modo. Sabes que va a ir por un plan B. Entonces se dieron cuenta justamente de eso y la única opción que les quedaba es justamente los autónomos. Es la Suprema. Vaya, si la bronca con el INAI no es porque les encante la transparencia y el acceso a la información, no es por eso, sino porque muchos de sus consejeros están ligados al partido y entonces ellos deciden qué información vale la pena seguir reservando y cuál no. Ellos tienen el control de los cadeneros. Si el tema del INAI no es de agrapa y el asunto de la Suprema Corte tampoco es de agrapa. El tener aliados en la Suprema Corte hoy es muy benéfico. El que la propia Norma Lucía Piña, que fue cuestionada solamente por el PRD en ese entonces, hoy sea la ministra presidenta de la Suprema Corte, es maravilloso. La manera en la que llegaron muchos de estos ministros fue por sus relaciones y sus nexos con los panistas o con los priistas. Y los panistas o priistas llegaban a acuerdos para votarlos, aunque no tuvieran y hubiera mejores perfiles. Esa es la herramienta que hoy tiene la oposición, la Suprema. Nada más. Entonces, escuchar, por ejemplo, que tenemos consejeros, a estos comisionados, a estos ministros, presentarse de esta manera, solamente resolviendo el, lo que está por encimita, sí resulta bastante complicado. Entonces, dicho eso, quiero que ustedes escuchen cuál fue el proyecto, o sea, qué es lo que dice el ministro como tal que presenta justo este proyecto, que es el ministro Pérez Dayán, para que entiendan qué es lo que se resolvió, porque no fue que la reforma estuviera mal hecha, que estuviera mal argumentada, no, solamente por algo que la Cámara legalmente puede hacer. Escuchen esto. Se ha considerado que no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales,
por tratarse efectivamente de medios de control abstracto, salvo casos verdaderamente excepcionales, reales y comprobables, lo que ahora no sucede. No obstante lo anterior y a pesar de su notoria improcedencia, en función de su contenido, estimo no caer en ningún supuesto legal excepcional de impedimento que me llevara a excusas. Esto, básicamente, como se argumenta, por falta de imparcialidad en el conocimiento del asunto. Como ministro instructor de estas acciones de inconstitucionalidad, presenté a este alto tribunal el proyecto de resolución que tienen a la vista para su discusión y resolución con base a mi propio criterio argumentativo. Por lo demás, tampoco la presentación de quejas administrativas en contra de un funcionario judicial son causas para declararlos fundados. Esto se confirma con la abundante, conocida y copiosa jurisprudencia que contiene los criterios en general del Poder Judicial de la Federación, de manera que aun cuando considero improcedente esta solicitud, más allá de su contenido, no estimo caer en supuesto legal alguno de impedimento por falta de imparcialidad. Es todo, señora. Gracias, ministro Pérez Dayán. Está su consideración. En ningún momento tocaron el fondo del asunto. Eso no pasó. Nunca lo tocaron, no fue tema y demás. Las únicas dos ministras que votaron en contra de esto fueron Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel. Las únicas dos que lo votaron en contra. Todos los demás, incluido Arturo Saldívar, lo votaron a favor. Incluido. Entonces, quiero que ustedes escuchen, por ejemplo, la argumentación de Loreto Ortiz, una de las que vota en contra. ¿Qué quiere decir en este caso? Que vota para que la iniciativa o para que la reforma, el plan B, pues continúe basado en, pues es que ahí está, es legal. Escuchen lo que dijo Loreto Ortiz. Culturales y organizacionales y principios rectores en materia de gasto, propaganda gubernamental, tiempos de difusión e infracciones. Sin embargo, no comparto que del análisis de las normas se concluya que ninguna guarde relación inmediata con los derechos que asisten a las comunidades indígenas. Ahora bien, estimo que el derecho impugnado no debe analizarse como un sistema normativo, sino que las normas deben analizarse de manera individualizada. Así, con relación a los artículos que se analizan en este apartado, estimo que no estamos en presencia de normas dirigidas exclusivamente a grupos respecto de los cuales existe obligación de efectuar consulta. El análisis de estas debe realizarse de manera particular y disociada a fin de identificar la naturaleza de cada una. En ese sentido, contrario a lo que se determina en la propuesta, derivado de un análisis diferenciado, considero que respecto de las dos numerales de la Ley General de Comunicación Social, sí existe la obligación convencional y constitucional de realizar consulta previa en materia de personas con discapacidad y de pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior, en congruencia con el criterio que he sostenido en diversos precedentes, en el sentido de que siempre que una medida legislativa sea susceptible de incidir de manera directa en la esfera de estos dos grupos, tienen derecho a ser consultados de conformidad con el artículo 2 constitucional y 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, en el artículo 3 bis, inciso C, se establece que los referidos entes públicos pueden difundir por medio de campañas de comunicación social información respecto a la protección a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad o de sectores de población históricamente desprotegidos. Por otro lado, el artículo 5, inciso K, señala que los entes públicos deben observar el principio rector de interculturalidad con pleno reconocimiento de la nación como una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En mi opinión, estas sí tienen una incidencia normativa
en los dos grupos en cuestión y en consecuencia existe obligación de llevar a cabo las consultas respectivas. En atención a ello, mi voto es en contra del proyecto y por la invalidez de los artículos 3 bis, inciso K y 5, inciso K de la Ley General de Comunicación Social. Por último, quiero precisar que de declararse la invalidez de dichos artículos en atención a que fueron adicionados mediante el decreto impugnado, la declaratoria de invalidez deberá postergarse hasta antes de que se verifique el plazo exigido constitucionalmente para emitir reglas en materia electoral aplicables a los próximos procesos electorales. Eso es lo que dice Loretta Ortiz, o sea, prácticamente está hablando de se debe de analizar el fondo de la iniciativa, vamos paso por paso, para entonces ver que sí se tuvo que haber consultado, porque recuerden que cuando se hacen modificaciones que impactan en comunidades o en grupos minoritarios, como tipo personas con discapacidad, personas de pueblos originarios y demás, se les debe de hacer consultas, se deben de consultar. Y ese es uno de los argumentos de, pues es que nunca hubo consulta, porque literalmente el día que lo presentaron es el mismo día que lo votaron. No hubo ni siquiera el proceso legislativo de analizar las comisiones, o sea, lo votaron y punto. Entonces, este es un punto que si lo vemos a la larga, si esto pasó con la primera parte del plan B, es muy probable que pase con la segunda parte del plan B hacia el Instituto Electoral y es muy probable que pase con las 20 reformas que realizaron la semana pasada, entre las que se incluye la reforma a la ley minera, la desaparición del INSABI, la desaparición de 18 dependencias que eran prácticamente el gobierno paralelo. O sea, todo eso es probable que le echen un revés. ¿Y qué quiere decir echarle un revés? Se tiene que volver a discutir. Ahora, ¿qué dice Adán Augusto? O sea, más bien se tiene que volver a presentar y demás. ¿Qué es lo que dijo el secretario de Gobernación? El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C en las urnas. ¿A qué se refiere particularmente el secretario de Gobernación? Pues es que si estás viendo que la mayoría votó por tener un Congreso donde tuvieran la mayoría de representantes de izquierda y que con sus votos de mayoría es legal que hicieran ese tipo de votaciones, pues entonces la Suprema Corte ya se metió en una dinámica de decir, pues sí, ellos quisieron mayoría, ¿no? Ellos votaron por una mayoría y eso lo pueden hacer, pero está mal hecho, entonces yo digo que está mal hecho y por eso, y como soy la Suprema Corte, se friega. Por eso les digo, si lo vemos desde un punto de vista teórico, está bien que exista este equilibrio, claro que está bien, porque entonces ninguno tiene poder absoluto. Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Juntos se complementan, juntos generan un equilibrio. El poder ejecutivo no tiene el control de todo, necesita que el legislativo haga reformas para que entonces él pueda ejecutar. Y si se hacen reformas malas y demás, tienes al Poder Judicial, por la Suprema Corte, que puede protegerte. Pero en el pasado hemos visto que estos tres poderes siempre están ligados. Deberían de tener este equilibrio y eso es lo único que voy a celebrar en este momento, que existe este equilibrio. Pero ¿cuál es la bronca? Es un equilibrio que está mal enfocado. Porque si aquí hubieran analizado el fondo de la iniciativa y entonces hubieran encontrado fallas y errores que deberían de haber sido puestos a disposición de la gente, ok, le entiendo, pero aquí no quisieron ni siquiera llegar a eso. Dijeron, está mal porque yo lo digo y porque soy la Suprema y porque puedo. Nada más, por eso, tal cual por eso fue. No llegaron al fondo del asunto y eso es lo que se le está cuestionando a la Suprema Corte. Porque hay antecedentes donde se dieron modificaciones en Fast Track y no dijeron ni pío, miren, así. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenías, y sigues teniendo, porque todavía están ahí, y ese es el motivo del por qué está mal enfocado, personas que siguen otros intereses o responden a otros intereses. El caso de no solo la ministra Piña, sino de muchos otros ministros en la Suprema fueron nombrados por personas cercanas a Peña Nieto, promovidos por Luis Videgaray algunos, por Osorio Chong otros, por Felipe Calderón algunos. ¿Y qué es lo que pasa con estos ministros? Pues que terminan presentando su lealtad, terminan confirmando su lealtad para dónde va. Pagando el favor. Están pagando el favor de estar ahí, están cubriendo la cuota.
Muchos no tendrían que estar ahí, pero ahí están. En el INAI, en el INE, pasa exactamente lo mismo. Tienen que presentar sus favores, o sea, presentar sus respetos más bien a quienes los pusieron en ese encargo. Y por eso actúan como actúan, no por lo que deberían de estar actuando, por el bien superior de la nación. Eso no está pasando. Entonces, lo que hoy hizo la Suprema Corte fue quitarse la toga y ponerse el traje del político. Eso es lo que hicieron. Se quitaron la toga y se pusieron el traje del político para hacer política, no justicia. Ahora, ¿qué dice como tal el gobierno federal? Esto lo dijo antes de la decisión, que era prácticamente conocida debido a que hubo una filtración y parece que ni la filtración ni nada iba a hacer ningún tipo de modificación. Y sobre todo lo que a mí me parece muy interesante y muy irónico dentro del asunto es que la Suprema Corte, y chéquense esta, la Suprema Corte decide declarar la invalidez de la primera parte del Plan B por una falla en su procedimiento, que es legal, pero es falla. Cuando ellos filtraron el proyecto de la Suprema Corte, antes de que el proyecto fuera entregado a sus compañeros o publicado en sus cuentas, o sea, ellos no siguieron el proceso correcto para este proyecto del Plan B. No lo siguieron, no siguieron los pasos, ellos también violaron su proceso y todavía tuvieron la osadía de juzgar a los demás porque, según ellos, violaron el proceso. ¿Se dan cuenta lo irónico del asunto? Vamos otra vez con la superioridad moral. ¿En dónde está? Ellos violaron su proceso, pero con justamente el proceso violado, con la mano en el proceso violado, dijeron, ustedes están mal porque violaron el proceso, porque lo digo yo, aunque es legal. Entonces, dicho eso, el gobierno federal emitió un comunicado en la mañana, donde dijo lo siguiente, sobre todo el equipo jurídico de presidencia del gobierno de México. Dicen, de invalidarse el proceso legislativo del Plan B, la Suprema Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. El principio de división de poderes prohíbe a la Suprema Corte establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión. Al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para resolver en primer término las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que existen dos parámetros distintos. Uno, para revisar las leyes del régimen neoliberal, en 5 años no se ha querido dictar sentencia, y en otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México. Se resolvería en 3 meses, a pesar de que se trata de la misma norma impugnada. En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucional y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre del 2022, al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso, lo cual es falso. De la lectura del proyecto, se constata que el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la norma fundamental, pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido. En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es fast track, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que en el Pleno de la Cámara de Diputados lo determinen por mayoría que una iniciativa es de urgente u obvia resolución. Cabe resaltar que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo de revisión del índice de la propia primera sala de la Suprema Corte. Así se señala con claridad en la exposición de motivos. Dicha situación tampoco fue estudiada por el ministro ponente, a pesar de que constituye una cuestión de interés público, ya que se trata del acatamiento a una sentencia de amparo emitida
por el propio Tribunal Constitucional, lo que está evidenciando la parcialidad del proyecto. También resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en la sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, incluso con los criterios de la Suprema Corte. Basta dar lectura a las versiones estenográficas de las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, así como de las respectivas gacetas parlamentarias de los días 6 y 15 de diciembre de 2022 y 22 de febrero de 2023, para demostrar que, contrario a lo que se afirma en el proyecto de sentencia, no se afectó en forma alguna el principio de deliberación democrática y que se agotaron las etapas del proceso legislativo en el que participaron todos los grupos parlamentarios por conducto de sus legisladores. Al tratarse de un poder derivado sin legitimación popular, la Suprema Corte no debe restringir las atribuciones de la norma fundamental que se conceden al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos. Debe prevalecer el fondo sobre la forma. Así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que fue utilizado por la Suprema Corte al resolver el recurso de reclamación relacionado con la ley de hidrocarburos. El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no debían prevalecer sobre la resolución de fondo, por lo que se espera que sea congruente con el criterio. O sea, justo este antecedente particular de todos los que pone es el más interesante. La ley de hidrocarburos, justo uno de los argumentos que utilizaron para discutir la ley de hidrocarburos cuando se presentó su respectiva solicitud de impugnación era que no podían solamente resolver el tema de los formalismos, o sea, de cómo se fue, cómo lo aprobaron, que eso era lo de menos. Lo que debían resolver, justo por un tema de inconstitucionalidad, era el fondo del asunto. Ese es el mayor cuestionamiento que hoy le hacemos a la Suprema Corte. Que ellos pusieron las reglas, ellos nos dieron los antecedentes y ellos olvidaron los antecedentes, se les olvidaron sus reglas y les valió cacahuate. Eso habla de una completa parcialidad en el proyecto. Nada más eso. No fue que alguien más dijera, no, está todo reglamentado, el procedimiento se puede hacer. Es legal. Está en la Constitución, se lo permite a los diputados, está reglamentado por ellos. Es legal. Si cumple con los requisitos. Y aún así, ellos dijeron, es que si está mal lo que está por encimita, entonces está mal. Todo está mal y va para atrás. ¿Qué es lo que evidentemente están evidenciando? Pues una clara incongruencia por parte de la máxima autoridad judicial de este país. Y en un segundo punto, lo que ya es una alternativa, que aquí es donde viene la presión hacia el 2024, es lo mismo que ocurrió con el tema de la Guardia Nacional. No la quieren ahorita, esta va a ser nuestra realidad. La Suprema Corte nos va a frenar todo porque hay una clara inclinación hacia los panistas. Muy bien. Entonces, en 2024 el llamado es voten por nosotros, conviértanos en una mayoría, ahora sí, sin dejar cuartel, sin dejar cabos sueltos, para que no solo podamos aprobar leyes secundarias, sino que podamos aprobar reformas constitucionales y que ellos no puedan hacer absolutamente nada. O sea, el llamado hoy es hacia la gente, hacia el pueblo de México. ¿Quieren una continuidad? ¿Queremos que estas reformas salgan a la luz? La única manera de hacerlo es votar por una mayoría literal, brutal. Lo que no se ha visto nunca antes, ni siquiera en el 2018, una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República tan grande, tan poderosa, que sean capaces de aprobar reformas constitucionales sin que los frene la oposición ni la Suprema Corte. Ese es el llamado a la gente, ese es el famoso plan C. Vamos a ver si se logra, y es que estamos a ya un año prácticamente de que se tome esa decisión. El plan C, las urnas.